Muchas gracias, señor Guerrero. A continuación, Grupo Parlamentario Podemos. Señor Escartín, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, director general de Economía del Gobierno de Aragón. La verdad que esta primera exposición con datos macroeconómicos nos ha dejado bastante fríos. Básicamente porque sabemos que todos estos índices que usted ha dicho, números de récord, sabemos que no están llegando al ciudadano medio aragonés, más bien son unas pocas personas las que están beneficiando de esta crisis. Yo estudié la de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Zaragoza y si algo aprendí en la facultad es que el actual paradigma económico está construyendo su aparente rigor científico como disciplina gracias a valores monetarios que están ignorando las necesidades reales de la gente, que es exactamente lo que queremos satisfacer los gestores públicos, o al menos el Grupo de Podemos. Como comprenderán, nosotros ya no nos fiamos de los economistas que defienden el modelo neoliberal, da igual que sean del FMI, que sean de la OCDE, que sean del BBVA o de la Ibercaja. Ni siquiera fueron capaces de prever el pinchazo de la burbuja especulativa en 2008, cuando aquí, sin ir más lejos, estábamos viviendo a tope ese verano en la Expo Internacional de Zaragoza con los dineros públicos de todos que ahora no tenemos para otras cosas. Según he escuchado a Ciudadanos, al PAR, también a usted como parte del gobierno del PSOE y de CHA, y anteriormente el gobierno del PP y del PAR, en esto no se han diferenciado, siguen ensimismados, ¿no?, en este modelo económico, en este mundo fantasioso de riqueza virtual, de especulación, de datos macroeconómicos, y además modifican artículos tan importantes como el 135 de la Constitución para poner el beneficio de los bancos, de los accionistas de estos bancos, por encima de la defensa de los derechos sociales de la gente. Lo primero que voy a cuestionar en mi intervención es el concepto mismo de crecimiento que ustedes están utilizando en esta comisión. ¿Qué es el crecimiento? Dices, mientras clavas tu pupila en mi pupila azul, y tú me lo preguntas, diputado Escartín, pues bueno, crecimiento es un bluff. El crecimiento, tal y como lo están midiendo ustedes con los datos del PIB, con estimaciones muy gruesas. Tanto la FAES, del PP, como FEDEA, de Ciudadanos, y por el pacto del PSOE, están diciendo y defendiendo que cuestiones como la emancipación femenina, la extensión de los cuidados o la longevidad está poniendo en riesgo nuestro estado del bienestar. Al loro, extender el trabajo de las mujeres, evolucionar en el equilibrio de los cuidados o de las personas mayores que requieren atención especial, actualmente están siendo un problema para su sistema. Claro, es que en el PIB no se está incluyendo en los índices macroeconómicos que usted ha expuesto del Gobierno de Aragón nuestro día a día, las labores del hogar, la atención a enfermos, a las personas mayores, la crianza, es decir, el mantenimiento de la vida misma, sin las cuales no sería posible ni trabajar ni mejorar la economía aragonesa. Estoy poniendo en valor los trabajos invisibles, los que permiten los cuidados de nuestra salud y también del territorio aragonés. Sin embargo, incendios, inundaciones, desastres varios dan crecimiento, aumenta el PIB. Generan trabajos remunerados, además, en restitución, en compras de productos perdidos, en limpieza y un largo etcétera. No solo eso, también el tráfico de drogas, el mercado de armas o la prostitución. Y si siguen utilizando estos índices, pues claro, puede haber subidas repentinas del PIB, pero no mejoras de la calidad de vida de los aragoneses. Reconozcan, señorías, de una vez por todas que es imposible el crecimiento ilimitado en un planeta finito, y lo que nos tenemos que preocupar los gestores públicos es la redistribución de la riqueza para que nadie quede atrás. Es decir, queremos crecer, pero en áreas concretas de la vida que quiero exponer. En el uso eficiente y sostenible de los recursos, tanto naturales como materiales, en investigación, en desarrollo, en innovación, en energías renovables, en cuidados, en cultura, en conocimiento, en sostenibilidad y armonía con el medio ambiente. Todo esto genera puestos de trabajo de calidad y además mejora la calidad de vida de la sociedad aragonesa. Quizás no aumente tanto el PIB como vender misiles a Irán o a Venezuela, o aumentar la venta de cocaína en los pueblos de Aragón, pero bueno, no caigamos en los mismos errores que nos han traído a la actual crisis. Ciudadanos, ya hemos escuchado al portavoz, pone siempre el acento en los ingresos, en la financiación del emprendimiento, y en eso estamos de acuerdo, en el fin, pero no en los medios. Ciudadanos promueve que para promover pymes y emprendimiento hace falta avales públicos a través de Avalia para suscribir préstamos con entidades financieras privadas. Nosotros no estamos de acuerdo con esa forma de financiación, porque somos la gente, los trabajadores y las personas paradas que emprenden las que nos quedaríamos con todo el riesgo, mientras que los beneficios se los va a quedar una vez más la banca privada con intereses sin ningún riesgo, pero sí que digamos, otro tipo de interés, o sea, de rentabilidad, que no se descuenta en ese factor riesgo. Cuando hablamos de ingresos, en esta comunidad autónoma, vino el otro día el director general de tributos a la Comisión de Hacienda, de la que no formo parte, pero seguí la sesión, ya dijo que estamos aumentando los ingresos, y eso es positivo. Eso es positivo, que tengamos más ingresos gracias a que den más los que cobran más de 60.000 euros al año en Aragón, gracias a nuevos impuestos a Endesa, a Acciona y a la red eléctrica española. Y este director general es el mismo que tenía el PP PAR, y dijo
fijo que por ahí vamos bien, con más ingresos. Además, tenemos el organismo de crédito público, autonómico, aragonés, que queremos que lo pongan en práctica, que se atreva el gobierno del PSOE y de Chá a ponerlo en práctica, que esto permite financiar directamente a las pymes, a las microempresas y a los autónomos y permiten mantener el empleo aragonés. Voy a acabar ya. Dejemos de lado la perversa espiral del crecimiento malentendido. Por cierto, portavoz de Ciudadanos, todos estos neoliberales que usted admira viven del dinero público. Y vamos a apoyar desde Podemos medidas económicas con los pies en la tierra que nos permitan mejorar la economía, pero para que aumente la calidad de vida de los aragoneses y no solamente el beneficio de unos pocos.